So I'm killing my flashlight for a little bit. This probably would have been more like 8. Time to head back the way we came. I swear to God, I just heard someone. Oh my God. Oh shit. Actually, I just went out. Oh, come on. Please, come on. Explorar un edificio abandonado es una experiencia escalofriante, pero pasar la noche solo y dentro de un manicomio congelado en el tiempo lleva el terror a un nivel completamente nuevo. Esta noche, acompañamos a un explorador en su viaje al corazón de una institución en ruinas, donde el frío extremo es lo de menos. Conozcan al creador del canal de YouTube, Uncharted Travel, donde documenta sus aventuras en solitario en lugares olvidados y peligrosos. Su objetivo es superar sus propios límites, a menudo pasando la noche con provisiones mínimas para experimentar de verdad los lugares que explora, desde inquietantes ruinas industriales hasta casas olvidadas para capturar la sobrecogedora decadencia de estos lugares. Pero en su intento de conquistar un enorme manicomio abandonado en pleno invierno canadiense, pronto descubriría que no era el único que desafiaba el frío. El viaje comenzó con un trayecto de 2 horas en coche hacia el norte, a una zona remota de Ontario, donde el paisaje nevado presagiaba el desafío que le esperaba. Al llegar con apenas unas horas de luz, supo que tenía que actuar con rapidez. Su misión, documentar el asilo y establecer un refugio para sobrevivir a una noche en la que se esperaba que las temperaturas cayeran en picado hasta los menos 20 grados Celsius, una temperatura que ponía en peligro su vida. All right, so here's the deal. We've arrived at the front gate and it's about 3:30 right now, and I have a 20-minute hike to the actual location. The sun sets here around 5:30, 6 o'clock, so that means I have about 2 or so hours to get as much footage as I can in the daylight and navigate the place. Last night, it got around to about -20 here. Tonight it's expected to be about the same. So, as you can guess, it's going to be a rough one. The theme of episode 1 was to survive the wildlife and coyotes. The theme of episode 2 is going to be, again, to survive, but this time the cold. So we're going to try and take the brunt of this Canadian winter and last with the supplies I've brought. Al acercarse a pie a la puerta principal, hizo un descubrimiento escalofriante. Los caminos dentro del complejo estaban recién arados. Esto era una clara señal de que alguien seguía manteniendo los terrenos. Ahora acercarse sigilosamente, ahora era más importante que nunca. Tenía que esperar que su visita pasara completamente desapercibida, y tras encontrar una pequeña ventana por la que colarse, logró entrar. El tamaño descomunal del manicomio resultaba abrumador, y los pasillos eran un laberinto traicionero de techos derrumbados y escombros. El frío intenso había cubierto casi todas las superficies con una gruesa capa de hielo, convirtiendo cada paso en un riesgo calculado. Constructed in 1896, this sanitarium housed over 400 live-in residents in its prime. The area was chosen for its remote location, where patients could take in plenty of fresh air and sunlight, 2 things which were believed to be vital for tuberculosis patients at this time. This looks like the front lobby. It looks like everything's covered in at least a solid 3 to 4 inches of ice. So I hope it's stable enough for me to walk on. With temperatures in the area being consistently below freezing, any mold spores caused by seasonal flooding should be dormant and of little danger to me. That being said, there were still several other hazardous substances in this building that I needed to avoid directly inhaling. El edificio tenía un pasado oscuro. Inicialmente funcionó como sanatorio para tuberculosos en 1896, antes de ser convertido en un manicomio.
Era un lugar de inmenso sufrimiento y su atmósfera opresiva era palpable mientras exploraba las habitaciones de los pacientes en ruinas y los largos y oscuros pasillos. No podía librarse de la sensación de ser observado. Cuanto más se adentraba, más el silencio opresivo del edificio comenzaba a jugarle malas pasadas. Los únicos sonidos eran el aullido del viento afuera y el crujido del hielo bajo sus botas. Entonces, un sonido agudo y distintivo rompió el silencio. I began to understand just how alone I was. I swear I just heard something tapping on one of the windows. That was a little bit creepy. So I just heard some tapping on one of the windows outside. So I'm hoping it's not the maintenance people. So I'm killing my flashlight for a little bit. I'm just gonna have a look outside. It sounded like it was coming from this direction, but like at the base of the building. I doubt they'd come in here, but I'm just trying to be safe. Oh. That's weird. Escuchó lo que sonó como golpes en una ventana desde algún lugar de abajo, paralizado por el miedo. Apagó la linterna y miró hacia la oscuridad, pero no vio nada. Intentó atribuirlo a la caída de hielo o al hundimiento del edificio, pero el ruido era demasiado rítmico. A pesar del creciente temor, siguió adelante, sabiendo que, con la puesta de sol, se le acababa el tiempo para encontrar un lugar donde pasar la noche, y tras una ardua búsqueda, encontró un pequeño cuarto de mantenimiento en la azotea donde instaló su campamento. Ofrecía 3 paredes para resguardarse, pero la puerta no estaba, dejándolo a la intemperie. Una vez listo su campamento para pasar la noche, decidió mantener una tradición de su canal, una exploración nocturna de la zona más aterradora del edificio. Now with the tradition of the Alone series, I do want to show you guys a part of this insane asylum that I haven't shown you yet during the day, and that's because it's a little bit tricky to find, and that is the cafeteria. So our objective right now is I'm going to, keeping up with the tradition, venture out into the depths of this location at night while it is pretty dark, and unfortunately my flashlight is on its last legs. But I will have to go into the basement, I believe, and cross through the tunnels to get into the cafeteria because it's all boarded up from the outside. Armado con una linterna casi vacía, descendió al sótano, sumido en la oscuridad, decidido a encontrar la cafetería oculta del manicomio, recorriendo una red de túneles subterráneos inundados. El viaje a través de los túneles fue una pesadilla. Su única fuente de luz parpadeaba erráticamente mientras recorría los pasillos helados y parcialmente inundados. De repente, se quedó paralizado. Un sonido resonó en la oscuridad frente a él, un sonido que no podía confundirse con el viento. Time to head back the way we came. Hello? I swear to God, I just heard someone. I swear I just heard someone over here. Or something, maybe an animal, I don't know. I guess it was nothing. Sonaba como una voz, con el corazón latiéndole con fuerza. Gritó,
pero solo obtuvo silencio como respuesta mientras el miedo se apoderaba de él. Su linterna se apagó, sumiéndolo en la oscuridad total y en las profundidades del manicomio. Con la tenue luz parpadeante de su cámara montada en la cabeza, se arrastró de vuelta por los túneles, mientras el inquietante sonido resonaba en su mente, aunque logró llegar a un refugio y sobrevivió a la noche gélida. La pregunta de qué escuchó en esos túneles sigue sin respuesta. ¿Era otro explorador, un guardia de seguridad haciendo su ronda o algo completamente distinto? Atrapado solo en un manicomio helado, cualquier encuentro podría haber sido el último. El misterio de la voz en la oscuridad sirve como un aterrador recordatorio de que, al adentrarse en un lugar abandonado a la ruina, uno nunca está realmente solo. Adentrarse en el bosque puede desenterrar fragmentos del pasado, pero ¿qué sucede cuando la historia que se encuentra es más espeluznante que histórica? Exploraremos un inquietante descubrimiento realizado en lo profundo de un bosque aislado. Las imágenes a continuación te harán preguntarte qué secretos se esconden fuera de los caminos trillados. Conoce a Bill, el creador del canal de YouTube Bill Lad Dig Fellas. A través de sus videos, él y sus amigos llevan a los espectadores a vivir aventuras en la naturaleza, en busca de cimientos antiguos y sitios históricos olvidados. Sus exploraciones suelen desenterrar fascinantes vestigios del pasado, desde viejos muros de piedra hasta estructuras en ruinas. Yeah, that's a good sign. A stone wall might be something. There is something right there. Look like a roof or something right there. Oh, yeah. Dude. Yeah. Dude, we're 2 miles in the woods. Why there ain't no roof out here? What the heck? What's that? Maybe it's an old hunting shack or something. Oh, no. Mira, mi gente. Ahí hay una casita de las antiguas. Look how they had everything all locked up, like they were locking someone in here. Miren si pueden ver. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era una cabaña abandonada. Las ventanas estaban tapiadas y las puertas estaban fuertemente aseguradas, lo que les dio la escalofriante impresión de que estaba diseñada no solo para mantener a la gente fuera, sino tal vez para mantener a alguien dentro. A pesar de su inquietud, encontraron la manera de entrar, adentrándose en la oscuridad de la ruinosa estructura. El aire era denso y viciado. Una sensación de pavor los invadió de inmediato. En una habitación hallaron un viejo armazón de cama de metal, pero lo que lo rodeaba les heló la sangre. Cuerdas colgaban del techo, atadas formando lo que parecían inquietantemente nudos de lazo. Oh, damn. There's a bed in there still. What? This is messed up, dude. Ahí hay una cama, señores. Yeah, I know, right? Looks like, wow, that doesn't look good. Looks like somebody killed himself. Look at that. What are the ropes all about? You think I can go inside? Yeah, go ahead. Is somebody kidnapped or what? Ew, still got his shoes there. Yeah. Dude, look, those ropes are creeping me out. There's a noose on it. Was someone kidnapped in here? They could have been holding some girl hostage. You Miren, read it. mucha, aquí en esta cosa rara, en esta casa antigua, se ven unas cuerdas colgando, como que alguien tuvo amarrado a alguien. We're 2 miles into the woods, dude. This could be a perfect place for someone to be hostage, kidnapped. Those newspapers were 1973. These things look old too. These are old magazines and newspapers. Who could live out here? This is old. That bed frame is like turn of this. That's like 100-year-old bed or more. It is, yeah, of course. People still want those. Sus mentes comenzaron a llenarse de posibilidades sombrías. ¿Era esta la escena de un suicidio o algo mucho más siniestro como un secuestro? El descubrimiento de periódicos viejos fechados en 1973 confirmó que la cabaña había estado abandonada durante décadas. Sin embargo,
La escena les pareció inquietantemente reciente a medida que se adentraban en la cabaña, explorando lo que parecía ser una cocina y otra pequeña habitación. La atmósfera opresiva se hacía más densa. El lugar estaba lleno de muebles antiguos que ahora se estaban pudriendo, un testimonio silencioso de la vida que alguna vez se vivió allí. No podían quitarse de la cabeza la sensación de que esta cabaña aislada era el lugar perfecto para que alguien se escondiera de la ley o para mantener a alguien cautivo. Yeah, I know. We could fall right through. Plus, there's a tree on the roof. This is like the kitchen area. How come people live in these little places like this? They're running from the law, maybe. Wow. They're kidnapping women. Yeah. This is some weird stuff. What's this, Bill? Oh, that's an old bread box, but they put it on the wall. Looks like where they save the money. Light up the front of it. It's a bread box. My grandmother had one of them, but they nailed it to the wall. Look, they just use a stick. Oh. Can you light I up? found a hammer right there. Yeah, that's what they killed the girl with. Wow. Blood up. That's not a joke. No, I know. This is a creepy place. Look at this old... Señores, si pueden ver, allá hay un martillo. Allá hay un martillo. It is broken up. What the hell were they doing? Some, like, bum was squatting here, Look, kidnapping people. or With something. ladder right there. Yeah. This is all antique furniture. This is some weird stuff, dude. Wow. I don't get this place. Pero, look, somebody's jeans right there. Jinx is the right word. I feel like I gotta get out of this place. Ew, don't even touch that. Oh, nasty. Somebody's pillow right there. So if you see the jeans right there and the pillows right there, that person dead already. Wow, that's weird. Wow. Esto da hasta miedo. So scary, no? Justo cuando estaban contemplando la oscura historia de la cabaña, sucedió lo impensable. Un fuerte estruendo resonó en el pequeño espacio cuando una vieja silla se volcó violentamente sola, como si una fuerza invisible la hubiera arrojado. No, but Let's get the hell out of here, dude. Oh, Jesus Christ. What the hell? oh my god! Oh god! What was that? What the hell? Don't. Oh god! Jesus, that ain't funny. That thing just flipped open. Esa vaina sí me asustó y sí valí, God. That's an old chair. Light that chair up. Look at that. That's a cool looking chair. That's probably very collectible, right? Carrying this stuff out of here. Yeah. Ah, what the frick? It felt like a freaking hand. It's a piece of wire. What's weird is that El evento repentino e inexplicable les envió una sacudida de puro miedo a ambos. Era como si la cabaña misma reaccionara a su presencia, advirtiéndoles que se alejaran. Conmocionados, continuaron su búsqueda, pero los hallazgos se volvieron cada vez más inquietantes. Notaron una cama que, después de más de 40 años, aún tenía mantas, como si su último ocupante acabara de marcharse. Luego, en un descubrimiento final y espeluznante, encontraron bolsas de ropa, algunas manchadas con lo que parecía ser, sin lugar a dudas, sangre seca. tarp. Look at this, shirts and stuff still in bags. Oh yeah. Oh, I hope that Oh, ain't that's blood. blood right there. Oh, Allá hay Jesus. sangre, miren muchachos, por la gran vida que There's pasó aquí. blood all over the bed right here too. Oh God. Let's get the hell out of here, dude. Dude, esto está malo, aquí hay There's bloody sangre. clothes in a bag. Esa es sangre. Miren. Yo sabía que algo había pasado aquí. Vámonos de aquí a la baby ya. I've had enough. Let's get out of here. Sangre, martillo y cuerdos ahí colgando en una cama abandonada. They're Let's gonna go. kill us. They're gonna kill us if they catch us here. Oh, Jesus Christ.
What? It's a head. A wreck. What is this? ¿Qué madres es eso? Scared the crap out of me. Oh my god. Friggin' body. What? Jesus. Oh my god, that looks like... It looks like a real skull. Wow. This is nasty. Dude, Dude, let's looks- get the hell out Wow, of here. looks like... Oh my god. Let's get Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabían que debían marcharse de inmediato, aunque ambos abandonaron el lugar. Las escalofriantes preguntas persisten. ¿Qué ocurrió realmente en aquella cabaña hace tantos años? ¿Eran las prendas ensangrentadas y las sogas evidencia de un brutal asesinato o de un secuestro que terminó en tragedia? ¿Qué provocó que aquella silla se moviera con tanta violencia? ¿Era un espíritu errante que les advertía que se alejaran o algo más? El misterio de la cabaña ensangrentada en el bosque sigue sin resolverse. Su primera parada fue un sitio abandonado donde entrar. Resultó ser el desafío inicial, con una cerca notablemente ruidosa e inestable que creaba una atmósfera perturbadora. Una vez dentro, se movieron con cautela por habitaciones oscuras y en ruinas, descubriendo rápidamente señales de medidas de seguridad inesperadas. Los sensores de movimiento sugerían una presencia vigilante, pero parecían estar inactivos, ofreciendo una falsa sensación de seguridad. They open. Locked. Nothing. What? I told you, dude, it's sealed. That's crazy. There's nothing in there. The motion sensor. It's a motion sensor? Yeah. Pero la ilusión de seguridad se desvaneció cuando, sin previo aviso, una estridente alarma rompió el silencio, provocándoles un estremecimiento de miedo. A pesar de no haber tocado nada, la repentina alerta los obligó a salir corriendo de inmediato y presas del pánico, dejándolos con más preguntas que respuestas sobre qué o quién había activado la alarma. Why did you touch that? Here, let's get over this. Touch what? I didn't do anything. Dude, the alarm went off. I didn't touch anything. I didn't go near anywhere. I followed right behind you. Damn, that was crazy. We didn't even touch anything. I don't think so. Whew. Conmocionados por la inexplicable alarma, el equipo de Rotting Midwest decidió abandonar sus planes iniciales y buscar una nueva ubicación. Pronto se encontraron en una escuela abandonada, esperando un encuentro menos accidentado, aunque igualmente inquietante. Pronto descubrieron un lugar que guardaba secretos mucho más complejos y activos de lo que jamás hubieran imaginado. Entrar en la escuela supuso un desafío único, pero una vez dentro, se encontraron con una visión perturbadora. La escuela, aparentemente abandonada recientemente, aún conservaba vestigios de su antigua vida. Legos, libros e incluso computadoras quedaron atrás, creando una atmósfera conmovedora pero inquietante de una vida abruptamente interrumpida. There's still like Lego pieces. And they abandoned a school, they just left everything. Look for motion detectors. Sin embargo, a pesar de su reciente abandono, partes de la escuela ya estaban destrozadas, una extraña inconsistencia que inmediatamente suscitó preguntas sobre su verdadera historia. ¿Esta escuela simplemente fue abandonada? ¿Cómo es que ya está hecha un desastre? This school just went abandoned. How is it already trashed? It opens? No alarm? I haven't seen any cameras yet. A medida que se adentraban más, la búsqueda de detectores de movimiento y cámaras se convirtió en un ritual constante e inquietante, lo que puso de manifiesto su creciente sospecha de que podrían no estar solos. La exploración tomó un giro aún más peculiar cuando descubrieron varios pisos que conducían a lo que denominaron un supersótano. Intrigados,
examinaron los planos, que revelaron una asombrosa conexión con una iglesia cercana. Oh, it does connect to the church. When's this water expired? 2023. Oh! Wait. I don't think it's a motion detector. You don't believe it? Just leave it. Actually, maybe we should. I don't think we should touch it. Hey, careful, careful. Yeah, it looks like there's like hella security and cameras in the first floor. Should call the office. No. Some people are still on the office. Yeah, this could still be used. That's why the first floor is guarded. Yeah, that PC is on. La presencia de áreas aparentemente vigiladas y puertas activas reforzaba la inquietante sensación de que no se trataba solo de un edificio abandonado, sino posiblemente de uno que aún se utilizaba, o al menos estaba bajo vigilancia, las que culminaron con un descubrimiento escalofriante, pequeñas cámaras estratégicamente colocadas y la inquietante certeza de que la gente definitivamente sigue aquí. Test it quick. No, it's too risky. No, that's active. Yeah, this would be interesting. We gotta go back to the first. We gotta go down one more and then it's probably it. Este descubrimiento, combinada con la presencia de un misterioso carrito de la compra y el inquietante silencio, dejó claro que quedarse ya no era una opción. Decidieron marcharse rápidamente. Su curiosidad anterior fue reemplazada por una palpable sensación de miedo y urgencia. La huida resultó ser tan tensa como la exploración. Mientras se marchaban apresuradamente, apareció un coche sospechoso, lo que les hizo pensar que alguien podría haberlos visto, tal vez la policía o algo mucho más siniestro. Para aumentar sus posibilidades de escapar sin ser detectados, tomaron la crucial decisión de separarse, adentrándose en el terreno desconocido, con la esperanza de evadir a quien quiera que los estuviera observando. You going this way? You going that way? No, I guess I wasn't. And split up. I think we saw a cop right as we were leaving. We don't know. So it's best to just play it safe. Head back up to the car anyways over here. Explorar lugares abandonados es emocionante, pero también significa adentrarse en lo desconocido, donde la línea entre la historia y el peligro presente puede desdibujarse. El 14 de septiembre de 2003, en el Hotel Wingate de Illinois, un turno de noche rutinario dio un giro aterrador. El jefe de seguridad, que estaba en su puesto, empezó a recibir una avalancha de quejas. Los huéspedes llamaban para informar de fuertes gritos que resonaban en el segundo piso. La fuente, la habitación 209.
John. Amy, are you there? Yeah, John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're going to get a hold of the police, so I would wait for the police, John. Al principio parecía un simple disturbio, pero no había ningún historial relacionado con la habitación, nada que pudiera explicar el caos. Sin embargo, los registros posteriores revelaron algo inquietante. A lo largo de los años, esta misma habitación había sido objeto de innumerables informes de huéspedes que insistían en haber oído ruidos extraños hasta altas horas de la noche. Pero esa noche era la primera vez que algo de esto se había captado en cámara. El encargado de seguridad mantuvo la cámara grabando mientras un empleado se acercaba a la puerta. Las imágenes captaron algo que las palabras apenas pueden describir. Justo cuando el trabajador entró, una figura pálida, como humo, salió de la habitación, pasó flotando junto a la puerta y se desvaneció en el aire. No había duda de lo que mostraba la cámara. La habitación 209, antes considerada simplemente fuente de extrañas quejas, ahora había revelado una escalofriante evidencia, una presencia fantasmal captada a plena vista.